El encuentro inesperado. Clara fue una abogada exitosa, reconocida por su eficiencia y dedicación a su trabajo. Su día estuvo lleno de citas y reuniones importantes, y la ciudad comenzaba a iluminarse con las luces del atardecer cuando decidió regresar a casa. Sentada al volante de su automóvil, Clara recorría las calles familiares, con las manos firmemente en el volante mientras su mente estaba ocupada con los detalles de casos legales y contratos. El tráfico estaba en calma y el ambiente de la ciudad estaba envuelto en un aura de calma, cuando, de repente, algo llamó la atención de Clara. En una esquina muy transitada, había un joven con un pequeño carrito de flores. Llevaba un traje sencillo y ofrecía ramos de flores marchitas a cualquiera que pasara. El joven parecía estar en su propio mundo, con una mirada distante y una expresión melancólica. Lo que realmente llamó la atención de Clara fue un reloj que llevaba en su muñeca izquierda. El reloj era antiguo, con un diseño clásico que parecía de otra época. Pero no fue el estilo del reloj lo que le hizo recordar a Clara, sino el hecho de que parecía idéntico al que llevaba Miguel, su antiguo novio. Miguel había sido la gran pasión de su vida y su pérdida fue un golpe devastador para Clara. Murió en un accidente automovilístico hace muchos años y Clara todavía tenía vívidos recuerdos de él. El reloj era una pieza significativa, un vínculo con el pasado y un símbolo del amor que había perdido. Clara intentó no parecer obsesionada mientras conducía a través del semáforo, pero su mirada estaba fija en el joven vendedor y el reloj que llevaba en la muñeca. La luz verde le pareció una eternidad a Clara, mientras sus pensamientos giraban en torno a lo que acababa de ver. El reloj era un testimonio de lo que Miguel había sido en su vida y sintió una oleada de emociones al pasar el semáforo. Incluso después de que la luz se cerró y Clara continuó su camino, su mente estaba muy lejos, absorta en el misterio del reloj. Sintió una necesidad urgente de saber más sobre este joven y el reloj que parecía haber pertenecido a Miguel. La sensación de déjà vu y la conexión inesperada con su pasado la hicieron querer saber si había alguna explicación lógica para ello. Era como si el destino hubiera puesto en su camino a este joven vendedor para darle una última oportunidad de conectar con la parte de su vida que había estado marcada por la tragedia. La imagen del joven y el reloj nunca abandonó la cabeza de Clara mientras conducía a casa, sumida en sus pensamientos sobre lo que significaba aquel encuentro. La memoria de Miguel. Clara llegó a casa con la mente agitada, todavía inmersa en la imagen de la joven vendedora de flores. El reloj que llevaba parecía tener el poder de transportarla directamente a un capítulo doloroso e inolvidable de su vida. Mientras estacionaba su auto en el garaje y caminaba hacia su casa, Clara sintió un torbellino de emociones. El apartamento estaba en silencio, una tranquilidad que contrastaba con la agitación interna que sentía. Sentada en su sala, Clara miró el reloj antiguo que estaba guardado en una caja de recuerdos. Era el mismo modelo que utilizó el joven. Lo recogió y lo miró a la suave luz de la lámpara, recorriendo con la vista cada detalle meticulosamente tallado. Los recuerdos de Miguel comenzaron a inundar su mente. Recordó los momentos felices que pasaron juntos, las promesas y sueños compartidos y el inmenso dolor cuando él se fue repentinamente. Miguel tenía un amor por la vida y una energía contagiosa. Su presencia siempre fue un alivio en los momentos difíciles, y el reloj fue uno de los pocos objetos que quedaron de su vida. Era más que un accesorio, era un símbolo de su tiempo juntos y un recordatorio constante de un futuro que nunca llegó a buen término. Clara se levantó del sillón y comenzó a caminar por el departamento, tratando de calmar su mente que corría a 1 kilómetro por minuto. Sintió una conexión inexplicable con el joven vendedor, una sensación de que había algo más detrás de esa breve pero intensa interacción. El hecho de que el reloj estuviera en posesión de alguien a quien nunca había conocido parecía más que una simple coincidencia. Decidida a resolver el misterio, Clara decidió que necesitaba hacer algo. Su instinto le decía que había una historia detrás de ese joven, y tal vez incluso una conexión con su pasado. Cogió su teléfono y comenzó a buscar vendedores de flores en el área donde había visto al joven. Pasó horas en Internet, tratando de encontrar cualquier información que pudiera ayudarla a localizar nuevamente al joven. A la mañana siguiente, Clara volvió a visitar el lugar donde vio por primera vez al joven, esperando que todavía estuviera allí.
Su corazón latía aceleradamente mientras miraba a su alrededor, buscando alguna señal de que él podría haber regresado. Para su decepción, el lugar estaba vacío y el joven vendedor no estaba a la vista. Desesperada por respuestas, Clara decidió acudir a la comisaría. La frialdad del ambiente burocrático y las largas colas no la intimidaron. Se acercó a la recepcionista y le explicó lo sucedido. La recepcionista, con mirada desinteresada, señaló a un policía que podría tener información sobre el caso. El policía, un hombre robusto y de mirada cansada, escuchó pacientemente el relato de Clara. Cuando ella mencionó el reloj, él frunció el ceño y miró sus registros. Sí, recuerdo al joven vendedor de flores, dijo, estaba causando problemas de tráfico. Lo saqué de la zona hace unos días. No sé a dónde fue. Clara sintió una mezcla de alivio y frustración. Al menos sabía que el joven no había desaparecido por completo, pero no tener una pista concreta de dónde estaba la hacía aún más decidida. Le agradeció al oficial de policía y salió de la estación con una nueva determinación. Encontraría al joven vendedor y descubriría la verdad sobre el reloj y lo que significaba para su pasado. Clara regresó a casa, pero su mente no podía descansar. Estaba decidida a resolver el misterio, creyendo que había una razón más profunda para el encuentro inesperado con el joven y su reloj. El recuerdo de Miguel y la sensación de que el destino le había dado una pista llevaron a Clara por un camino de investigación y descubrimiento, que prometía revelar secretos guardados durante mucho tiempo y tal vez traer una nueva perspectiva a su vida. La búsqueda frustrante. Clara estaba sentada a la mesa de su cocina, rodeada de un montón de papeles y notas. Había decidido hacer de su búsqueda una misión casi personal. El reloj que llevaba el joven vendedor había despertado en ella una curiosidad que no podía ignorar. Cada detalle de ese pequeño misterio parecía enlazar con una parte de su vida que aún estaba incompleta. Allí sentada, Clara analizaba mapas y hablaba con lo que le quedaba de determinación. A la mañana siguiente, Clara se despertó con una sensación de urgencia. Sabía que tenía que actuar rápidamente antes de que la pista se enfriara. El reloj que el joven llevaba en la muñeca no era solo un objeto. Era un vínculo con el pasado y Clara estaba decidida a descubrir su significado. Con una lista de posibles ubicaciones y contactos, Clara inició su incansable búsqueda. Caminó por calles y barrios, preguntando a los vendedores locales si habían visto al joven del reloj. Cada respuesta negativa parecía un balde de agua fría para su entusiasmo, pero Clara no dejó que la frustración la dominara. Cada vez que alguien decía que no lo conocía, ella le agradecía y seguía adelante, esperando que la siguiente persona hubiera visto algo. Pasó el tiempo y la búsqueda de Clara se hizo cada vez más difícil. Buscó ferias, plazas y hasta mercados de flores donde se hubiera podido ver al joven. La ciudad parecía un laberinto y cada esquina por la que giraba parecía conducir a un nuevo cruce sin salida. Clara empezaba a sentirse agotada, pero algo dentro de ella seguía empujándola hacia adelante. Desesperada por una pista concreta, Clara decidió acudir a la comisaría, último recurso antes de perder la esperanza. Estaba decidida a hablar con alguien que pudiera tener información más precisa. La comisaría era un lugar frío e impersonal, con largos pasillos y gente corriendo, pero Clara se centró en la misión que tenía en mente. Al llegar a recepción, Clara fue recibida por un encargado que parecía indiferente a sus inquietudes. Explicó con calma su situación y pidió hablar con un policía que pudiera ayudarla. Luego de esperar unos minutos, la llevaron a una oficina donde la esperaba un policía de mediana edad, con expresión cansada y mirada seria. Clara explicó detalladamente su búsqueda y mencionó el reloj como un punto crucial de la historia. El oficial escuchó atentamente y tomó notas mientras hablaba. Cuando terminó, consultó los registros y miró a Clara con una mirada que mezclaba lástima y cansancio. Sí, recuerdo a este joven, dijo finalmente el policía. Estaba provocando problemas de tráfico, bloqueando calles y provocando caos. Lo saqué de la zona hace unos días, pero no tengo información de a dónde fue. Podría haberse mudado a otro lugar o simplemente desaparecer. La respuesta fue un duro golpe para Clara. La frustración era palpable y podía sentir la decepción aplastando su espíritu. Había puesto tantas esperanzas en encontrar al joven, y con él,
respuestas al misterio del reloj. Pero al mismo tiempo, la frustración trajo nueva claridad. Si el joven realmente había desaparecido, entonces la búsqueda se volvería más crucial. Clara salió de la comisaría con un sentimiento de derrota, pero también con una determinación renovada. A pesar de las dificultades y la falta de información, no estaba dispuesta a darse por vencida. El reloj y la conexión con su pasado todavía eran demasiado fuertes para ignorarlos. Clara sabía que tenía que seguir adelante, aunque eso significara enfrentar nuevos desafíos. La búsqueda se había convertido en una misión personal, un camino que Clara estaba dispuesta a seguir hasta el final. La determinación en su corazón era más fuerte que cualquier frustración momentánea. Se estaba preparando para el siguiente capítulo de su viaje, dispuesta a afrontar cualquier obstáculo que se le presentara para encontrar al joven vendedor y descubrir los secretos que escondía el reloj. El descubrimiento de Lucas. Después de un mes de búsqueda incansable, Clara estaba agotada pero aún tenía esperanzas. Su determinación de encontrar a la joven vendedora de flores, que llevaba el reloj que le había hecho revivir recuerdos tan profundos, no había flaqueado. Cada día parecía una eternidad, pero ella se mantuvo firme, guiada por la convicción de que había algo importante que necesitaba descubrir. Un día, al pasar Clara por un pequeño mercado de flores en un barrio tranquilo, sus ojos se toparon con un joven que vendía flores cerca de un parque. Había algo familiar en la forma en que dispuso el ramo, algo que hizo que su corazón latiera más rápido. Se acercó con cautela, cada paso lleno de expectación. El joven vendedor estaba distraído, ocupado con su tarea de arreglar las flores y atender a los clientes. Clara respiró hondo y se acercó, intentando mantener la calma. Cuando finalmente logró acercarse, el joven levantó la cabeza y sus miradas se encontraron. Hubo un momento de silencio, una pausa que parecía llevar el peso de muchas preguntas no formuladas. «Hola», comenzó Clara, con un tono de voz que intentaba ocultar su ansiedad. «Tú eres la vendedora de flores que vi hace un rato». «Yo?» Me di cuenta de que llevabas un reloj que se parece mucho a uno que perteneció a alguien que conocía. El joven miró su muñeca y luego a Clara, con una expresión que mezclaba curiosidad y un poco de malestar. «Mi nombre es Lucas», respondió. «Y sí, este reloj pertenece a mi madre». «¿Yo? No sabía que él significaba nada para ti». Clara sintió un alivio mezclado con mariposas en el estómago. Finalmente encontré al joven y estaba dispuesto a hablar. Se presentó y explicó brevemente su historia, mencionando cómo el reloj le despertó recuerdos de Miguel, su antiguo amor. Lucas escuchaba atentamente, con una mirada que parecía reflejar una mezcla de empatía y tristeza. Tras un momento de silencio, accedió a contar su propia historia, que estaba entrelazada con el misterio del reloj. «Mi mamá Beatriz está muy enferma», comenzó Lucas con la voz llena de preocupación. «El reloj le pertenece a ella. De hecho, me pidió que lo usara porque cree que podría brindarle algún tipo de consuelo. Desde que mi madre enfermó, hemos pasado por muchas dificultades». Clara sintió que se le encogía el corazón cuando escuchó el dolor en la voz de Lucas. Continuó revelando que Beatriz había sido una mujer con un pasado complicado y que tenía una historia personal muy entrelazada con la de Miguel, el fallecido novio de Clara. «Mi madre conoció a Miguel hace muchos años», explicó Lucas, «y había una fuerte conexión entre ellos. Pero algo salió mal. Beatriz se obsesionó con Miguel y esto le llevó a muchas cosas malas. Cuando Miguel desapareció, ella quedó devastada y finalmente se alejó de todo y de todos». Clara escuchó atentamente, absorbiendo cada palabra. Estaba empezando a comprender cómo el pasado de Beatriz y Miguel estaba entrelazado de maneras que nunca había imaginado. «Beatriz nunca habló mucho de lo que le pasó a Miguel», continuó Lucas, «pero sé que lo amaba profundamente. Cuando enfermó, yo era la única persona que le quedaba. Y el reloj es una de las pocas cosas que quedan de aquella época. Siempre dijo que el reloj representaba una parte de su vida que nunca podría olvidar». Clara sintió una mezcla de emociones, tristeza por el sufrimiento de Beatriz, una sensación de cierre de su pasado con Miguel y una nueva comprensión del impacto que las acciones pasadas tuvieron en el presente. «Entiendo», respondió Clara, en voz baja, «el reloj realmente tiene mucha historia.
Y si bien me trajo recuerdos difíciles, también me ayudó a comprender un poco más lo que pasó. Creo que necesitamos ver a Beatriz y comprender su historia más profundamente. Lucas asintió, claramente aliviado de haber dicho finalmente su verdad y por la comprensión de Clara. Si quieres, puedo llevarte con ella, ofreció. Ella está en un hospital cerca de aquí. Quizás esto pueda traernos algún tipo de paz a todos. Clara le agradeció el ofrecimiento y acompañó a Lucas al hospital. El encuentro con Beatriz prometió revelar más sobre el pasado, y quién sabe, permitir que todos los involucrados encuentren una manera de curar viejas heridas. Mientras Clara y Lucas se dirigían al hospital, el reloj en la muñeca de Lucas parecía brillar simbólicamente, como si estuviera a punto de descubrir más secretos y conectar el pasado y el presente de maneras que nadie podría haber predicho. La verdad sobre Beatriz. El hospital tenía un ambiente tranquilo, con pasillos luminosos y la sensación de un espacio donde convivían la esperanza y la preocupación. Clara y Lucas caminaron en silencio hasta la habitación donde ingresaron Beatriz. Cada paso de Clara estaba lleno de una mezcla de nerviosismo y anticipación. Sintió que estaba a punto de descubrir una verdad que podría cambiar su comprensión de todo lo que había sucedido en el pasado. Cuando llegaron a la habitación, Clara vio a Beatriz recostada en una cama, con aspecto frágil y debilitado. El tiempo no había sido amable con ella y la mirada de Beatriz reflejaba una vida llena de emociones y arrepentimientos no resueltos. Estaba rodeada de un aura de tristeza y arrepentimiento, y Clara supo que este encuentro sería crucial para comprender el pasado. Lucas, con un gesto amable, le presentó a Clara a Beatriz. «Mamá, ella es Clara. Tiene algunas preguntas y tal vez pueda ayudarte a encontrar algo de paz». Beatriz miró a Clara con una expresión que mezclaba miedo y esperanza. Clara sintió el peso de las palabras que aún no habían sido dichas y su voz era suave, pero llena de propósito. «Beatriz, gracias por invitarme. Me gustaría entender más sobre lo que pasó en el pasado entre tú y Miguel. Lo que he descubierto hasta ahora es solo la punta del iceberg». Beatriz cerró los ojos por un momento, como si intentara reunir fuerzas para afrontar lo que estaba a punto de decir. Cuando volvió a abrir los ojos, su mirada era la de alguien que estaba listo para enfrentar sus demonios más profundos. «Clara, yo lamento mucho todo lo que pasó. Sé que las palabras no pueden cambiar el pasado, pero tal vez puedan ayudar a darle algún sentido». Beatriz respiró hondo y empezó a revelar la verdad. «Cuando conocí a Miguel quedé completamente enamorada de él. Pero él estaba contigo y no podía aceptar eso. Estaba desesperada y obsesionada, y en mi obsesión hice cosas terribles para separarlos». Clara escuchó atentamente, intentando controlar sus emociones. Beatriz continuó con la voz temblorosa. «Sabía que estabas embarazada, pero oculté esa información. Oculté el hecho de que estabas esperando un hijo y también la noticia de que el bebé había fallecido. En ese momento estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para que Miguel estuviera conmigo, sin pensar en las consecuencias de mis actos». Cada palabra parecía ser una puñalada en el corazón de Clara. El sufrimiento y la traición que sentía eran palpables. Recordó las noches solitarias y el dolor que sintió cuando perdió a su bebé, un dolor que ahora parecía aún más cruel sabiendo que podría haberse evitado. «Todo esto lo hice por amor», dijo Beatriz, con lágrimas corriendo por su rostro. «Pero estaba tan cegado por mi pasión que no vi el daño que estaba causando. Solo me di cuenta del alcance de mi locura cuando ya era demasiado tarde. Miguel se mudó y perdí la oportunidad de tener una vida con él». Lucas, al lado de su madre, también pareció afectado por sus palabras. Había crecido con esta historia oculta y ahora veía el impacto de las acciones de su madre en la vida de Clara. «Siempre supe que algo andaba mal», dijo Lucas, «pero nunca supe el verdadero alcance de lo que sucedió». Clara sintió un torbellino de emociones, ira, tristeza y cierto alivio por comprender por fin la verdad. «Beatriz», comenzó tratando de mantener la voz firme, «lo que hiciste fue impensable. Pero ahora, al escuchar su confesión, entiendo más sobre lo que pasó. Me ayuda a encontrar algún tipo de cierre». Beatriz, con la voz entrecortada, respondió: «Sé que no puedo arreglar el pasado, Clara.
Pero espero que de alguna manera puedas encontrar la paz sabiendo que lo siento profundamente. Pasé mi vida culpándome por todo esto. El encuentro fue profundamente emotivo y, aunque las heridas del pasado no pudieron sanar del todo, Clara sintió que finalmente había obtenido las respuestas que necesitaba. La verdad, por dolorosa que fuera, le permitió comenzar a procesar su dolor y mirar hacia el futuro con una nueva comprensión. Cuando Clara salió del hospital sintió una mezcla de alivio y tristeza. La revelación sobre Beatriz y la conexión con Miguel había aclarado muchos puntos, pero también había sacado a la luz una profunda tristeza. Lucas, ahora más cerca de ella, ofreció un nuevo comienzo a su relación, como madre e hijo, aunque aún quedaba mucho camino por recorrer. Pasó el tiempo y, con él, Clara y Lucas empezaron a rehacer sus vidas, intentando encontrar un equilibrio entre el pasado y el presente. La verdad había sido revelada y ahora era el momento de mirar hacia el futuro con esperanza y valentía. La dolorosa revelación. Clara estaba en un estado de nerviosismo y expectación cuando el médico la llamó para conocer a Beatriz. La tensión en el aire parecía casi palpable y supo que estaba a punto de escuchar una revelación que cambiaría su vida para siempre. Lucas, a su lado, también parecía aprensivo, pero su determinación por comprender la verdad le ayudó a mantener la calma exterior. Beatriz yacía en la cama del hospital, su fragilidad contrastaba con la intensidad de las palabras que estaba a punto de compartir. La habitación estaba iluminada por una suave luz que entraba por las ventanas, y Clara se sentó en una silla junto a la cama de Beatriz, tratando de prepararse para lo que vendría. Con un profundo suspiro, Beatriz empezó a hablar. Clara, hay algo más que necesitas saber. Algo que podría ser la clave para entender todo lo sucedido. El corazón de Clara estaba acelerado. Cuéntame, Beatriz. Estoy listo para escuchar. Beatriz hizo una pausa, como si estuviera reuniendo valor. Ya sabes que Miguel y yo hemos tenido un pasado complicado, pero hay una parte de la historia que nunca he contado y es hora de que lo sepas. Lucas se movió junto a Clara, claramente nervioso. La tensión en la habitación iba en aumento y Clara sintió un nudo en el estómago. Beatriz continuó con la voz temblorosa. Cuando estabas embarazada de Miguel, me enteré de tu embarazo. En mi obsesión y celos, tomé una decisión terrible. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda y su mente se aceleró mientras intentaba procesar lo que estaba escuchando. ¿Qué pasó, Beatriz? Su voz era casi suplicante. Beatriz respiró hondo. Sabía que tu bebé estaba en camino. En un momento de desesperación, le oculté esta información a Miguel. Lo hice porque no quería perder a Miguel por ti y nuestro futuro juntos. El shock que sintió Clara fue casi físico. Le temblaban las manos y sentía que su corazón latía fuera de ritmo. Miró a Lucas, que estaba tan pálido como Beatriz. ¿Estás diciendo que...? Clara no pudo terminar la frase. Beatriz continuó con los ojos llenos de lágrimas. Sí, Clara. Lucas es tu hijo. Fue concebido por ti y Miguel, pero yo lo creé mientras Miguel te buscaba desesperadamente. Cuando nació el bebé, Miguel no pudo encontrarlo y terminó alejándose de ti. Las palabras de Beatriz resonaron en la mente de Clara y sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Lucas, susurró Clara, mirando al joven a su lado. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Clara, mezclándose con confusión y sufrimiento. Lucas, con la voz entrecortada, preguntó, ¿es verdad, Clara? ¿Soy tu hijo? La revelación fue un torbellino de emociones para Clara. Había perdido un bebé antes y ahora descubrió que ese bebé, el hijo que creía haber perdido, estaba frente a ella, ahora un adulto joven. El dolor, la tristeza y la confusión eran abrumadores. Sí, Lucas, respondió Clara, con la voz temblorosa. Tú y mi hijo. No lo sabía, pero ahora todo tiene sentido. El dolor que sentí cuando perdí a ese bebé, tú fuiste parte de mí todo el tiempo. Lucas sintió una mezcla de alivio y tristeza al escuchar esto. Siempre había sabido que algo andaba mal, pero nunca había imaginado que la verdad fuera tan compleja y dolorosa. Miró a Clara con expresión de esperanza y desesperación. Yo no lo sabía. Siempre sentí que faltaba algo,
pero no sabía qué era. Ahora que lo sé, me siento perdido y emocionado al mismo tiempo. Clara extendió la mano y tocó con ternura el rostro de Lucas. Lo siento, Lucas. Lamento todo lo que pasaste sin saber la verdad. Y más que nada, lamento no poder estar ahí para ti. El encuentro entre Clara y Lucas estuvo lleno de intensas emociones, y ambos necesitaron un momento para procesar todo lo que se había revelado. Las palabras no pudieron borrar el pasado, pero ofrecieron un nuevo comienzo para ambos. Mientras Beatriz observaba, Clara y Lucas comenzaron a conectarse, construyendo lentamente un vínculo que se había roto por el dolor y el engaño. La verdad sobre el pasado había sido revelada y ahora era el momento de que ambos comenzaran a reconstruir sus vidas, lidiando con el dolor y la confusión, pero también con la esperanza de un futuro en el que pudieran encontrar alguna forma de paz y comprensión. El proceso de aceptación y reconciliación sería largo y desafiante, pero Clara y Lucas estaban decididos a afrontarlo juntos. La dolorosa revelación les había aportado una nueva perspectiva, y ahora ambos necesitaban encontrar una manera de seguir adelante, llevándose consigo las lecciones del pasado y la esperanza de un futuro más armonioso. El reencuentro emocional. Era una tarde de verano cuando Clara, con el corazón aún acelerado por las recientes revelaciones, decidió que era hora de dar el siguiente paso. Ella y Miguel habían pasado por mucho dolor y separación, y ahora, con el inesperado regreso de Lucas a su vida, un reencuentro con Miguel parecía inevitable y necesario. Clara le pidió a Miguel quedar en un tranquilo café de la ciudad, un lugar que ambos conocían bien y que, un día, había sido escenario de momentos felices de sus vidas. Miguel, consciente de la necesidad de este encuentro, aceptó la invitación con una mezcla de ansiedad y esperanza. El café estaba casi vacío cuando llegó Clara y se sentó en una mesa en un rincón, esperando a Miguel. Los recuerdos de aquellas tardes pasadas allí volvieron a invadirlo y Clara intentó calmarse respirando profundamente. El aroma del café recién hecho y el suave sonido de las conversaciones a mi alrededor no fueron suficientes para apaciguar el torbellino de emociones que sentía. Miguel entró al café, su mirada buscó inmediatamente a Clara. Cuando sus miradas se encontraron, un silencio cargado de emociones cayó entre ellos. Miguel caminó lentamente hacia la mesa y Clara se levantó para darle la bienvenida, sintiendo que el peso de los años pasados se desvanecía en un instante. Clara, comenzó Miguel, con la voz llena de emoción y un dejo de timidez. Qué bueno verte. Clara sonrió, pero era una sonrisa mezclada con lágrimas. Miguel, yo también te extrañé. Los dos se sentaron y empezaron a hablar, pero las palabras parecían insuficientes para expresar la profundidad de sus sentimientos. Recordaron el pasado con una mezcla de nostalgia y dolor. Miguel compartió las dificultades que enfrentó a lo largo de los años, mientras Clara habló sobre sus luchas, y más recientemente, su reencuentro con Lucas. Miguel escuchaba atentamente, su mirada cada vez más profunda y comprensiva. Nunca imaginé que habrías pasado por todo esto, dijo, con la voz llena de tristeza y arrepentimiento. Si lo hubiera sabido, lo habría hecho todo diferente. Clara negó con la cabeza, reconociendo la sinceridad en las palabras de Miguel. Yo tampoco sabía todo lo que te estaba pasando. El tiempo y la distancia han cambiado tantas cosas, pero volver a escuchar tu voz, ver tu cara, todo me trae sentimientos que pensé que había dejado atrás. Los dos compartieron un momento de silencio, mirándose con una mezcla de anhelo y comprensión. Era como si estuvieran tratando de recuperar el tiempo perdido, e incluso con el dolor y el arrepentimiento, había una sensación palpable de reconexión. Mientras hablaban, Lucas, ahora un joven adulto que luchaba por comprender su lugar en la realidad recién revelada, también se estaba preparando para su propio encuentro con Miguel. Estaba nervioso y confundido, no solo por sus orígenes, sino también por cómo encajaría en la vida de Clara y Miguel. Cuando Lucas llegó al café, el ambiente estaba cargado de emoción. Miguel lo recibió con una mirada amable, tratando de ofrecerle algún tipo de consuelo. Lucas, con el corazón acelerado, se acercó a Miguel. Hola, soy Lucas. Yo, soy tu hijo, creo. Miguel miró a Lucas con expresión de sorpresa y sentimiento de impotencia.
Era un momento difícil para todos y sabía que necesitaría mucho más que palabras para afrontar la complejidad de la situación. Sí, Lucas, dijo finalmente Miguel, con la voz ronca por la emoción. Yo soy tu padre. Lucas trató de absorber la realidad de tener un padre que nunca conoció, al mismo tiempo que intentaba comprender su propia identidad. Miguel y Clara observaron a Lucas, sintiendo ambos la necesidad de ayudar a llenar los vacíos y brindarle un sentido de pertenencia al joven. El encuentro estuvo lleno de intensas emociones. Clara y Miguel tuvieron que lidiar con el dolor de un pasado complicado, mientras Lucas luchaba por encontrar su lugar en esta nueva dinámica. Sin embargo, a pesar de la dificultad, había un sentimiento creciente de esperanza y de posibilidad de curación. Los tres pasaron la tarde hablando, compartiendo historias e intentando crear un puente entre el pasado y el presente. Miguel y Clara, al recordar el amor que había existido entre ellos, descubrieron que, a pesar de los desafíos y dolores del pasado, todavía había un vínculo importante que podía reconstruirse. Lucas, a su vez, empezó a comprender más sobre su origen y su lugar en la historia de Clara y Miguel. Vio sus esfuerzos por reconectarse y se dio cuenta de que, a pesar de la complejidad de la situación, había un deseo genuino de crear algo positivo a partir de las dificultades que enfrentaban. A medida que se ponía el sol, el café se quedó más vacío y los tres abandonaron el lugar con una sensación de renovación. El emotivo reencuentro había sido un paso importante, pero aún quedaba mucho por hacer para sanar las heridas del pasado y construir un futuro donde pudieran encontrar la paz y la felicidad. Miguel, Clara y Lucas apenas comenzaban a recorrer el camino de la reconciliación, pero había una nueva esperanza en el aire, la esperanza de que el tiempo y el esfuerzo pudieran brindarles una nueva comprensión y un renovado sentido de familia. Un nuevo comienzo. Había pasado un año del intenso reencuentro entre Clara, Miguel y Lucas. Las cicatrices del pasado, aunque todavía visibles, habían comenzado a sanar y cada uno de ellos encontró una nueva manera de seguir adelante. Clara y Miguel, una vida renovada. Clara y Miguel han pasado los últimos meses rehaciendo su vida juntos. Habían decidido dejar atrás el pasado y centrarse en el presente. Después de tanto dolor y separación, finalmente encontraron el camino hacia la felicidad. El apartamento donde ahora vivían era pequeño pero acogedor, con luz natural inundando las ventanas y un jardín florido que Clara cuidaba con esmero. Cada rincón de la casa reflejaba el amor y la dedicación que habían puesto en reconstruir sus vidas. Las paredes estaban adornadas con fotografías antiguas y nuevas, que representaban el renacimiento de su relación. Las mañanas estuvieron llenas de risas y conversaciones relajadas. Miguel, que había retomado su trabajo con energías renovadas, ayudaba frecuentemente a Clara con proyectos de derecho y juntos planeaban proyectos y sueños futuros. Por las noches, se sentaban en el porche, discutían planes para el futuro y disfrutaban de las pequeñas cosas de la vida que habían aprendido a valorar. Su relación no era perfecta, ninguna relación lo es, pero había un profundo entendimiento entre ellos. Clara y Miguel aprendieron a valorar el tiempo juntos, a resolver conflictos con paciencia y a celebrar las pequeñas victorias. Estaban agradecidos de haber encontrado un nuevo comienzo, un espacio donde poder volver a ser felices. Lucas, encontrar la paz y el propósito. Mientras Clara y Miguel rehacían sus vidas, Lucas también encontraba su camino. El descubrimiento de su pasado había sido un shock, pero se había adaptado a la nueva normalidad con valentía y determinación. Lucas decidió dedicar su tiempo a cuidar de Beatriz, la mujer que lo crió y que ahora se encontraba en una residencia de ancianos. Beatriz, aunque debilitada por la enfermedad, recibió los cuidados y atenciones de Lucas con una mezcla de gratitud y pesar. Lucas, en su nuevo rol como cuidador, encontró un propósito al brindarle a Beatriz consuelo y compañía. Pasaba horas hablando con ella, ayudándola con las tareas diarias y escuchando sus historias. Esta rutina no solo le dio a Lucas una sensación de logro, sino que también ayudó a aliviar el dolor y el resentimiento que sentía. Lucas pasó los fines de semana con Clara y Miguel, y esos momentos fueron importantes para crear una nueva dinámica familiar. A pesar de la complejidad de la situación, había un deseo genuino de establecer vínculos y construir juntos una nueva historia.
Aprendieron a disfrutar de la compañía del otro y la relación entre Lucas y sus padres biológicos se solidificó poco a poco. La decisión de seguir adelante. Clara y Miguel tomaron la difícil decisión de seguir adelante sin más contacto con Beatriz. Reconocieron que si bien querían lo mejor para Lucas, era importante para su propia felicidad no mantener una conexión directa con el turbulento pasado. Beatriz, a pesar de sus fracasos y acciones pasadas, necesitaba su propio viaje para afrontar las consecuencias de sus decisiones. Lucas entendió la decisión de Clara y Miguel y respetó sus sentimientos. Sabía que la elección no era fácil, pero también comprendía que era necesaria para la paz y la felicidad de todos. Este entendimiento ayudó a fortalecer la relación entre él y sus padres, y el proceso de curación continuó, tanto para él como para Clara y Miguel. El futuro y la felicidad. Con el paso del tiempo, las vidas de Clara, Miguel y Lucas se estabilizaron. Cada uno había encontrado su propio camino hacia la felicidad, a pesar de las dificultades del pasado. Clara y Miguel continuaron fortaleciendo su relación y construyendo una vida juntos, mientras Lucas encontró satisfacción en el cuidado de Beatriz y las frecuentes visitas a sus padres biológicos. Su historia, marcada por el dolor y la reconciliación, evolucionó hacia una narrativa de esperanza y nuevos comienzos. Aprendieron a apreciar las pequeñas cosas y a enfrentar los desafíos con un nuevo sentido de propósito. La felicidad no estaba garantizada, pero la determinación de cada persona de seguir adelante y encontrar alegría en nuevas oportunidades les trajo un nuevo tipo de satisfacción. El nuevo comienzo que abrazaron Clara, Miguel y Lucas fue un testimonio de la capacidad humana para superar la adversidad y encontrar la belleza incluso en las situaciones más complicadas. Fue un recordatorio de que, si bien el pasado puede moldear nuestro presente, el futuro está moldeado por las decisiones que tomamos y el coraje de seguir adelante. Y así, el viaje de Clara revela que el pasado, por doloroso que sea, puede abrir puertas a nuevos comienzos y curar viejas heridas. Si esta historia te conmovió y quieres ver narrativas más inspiradoras y emocionantes, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. ¡Hasta la próxima!